¿Cómo están, queridos estudiantes de séptimo básico? Les habla la profesora Camila. Bienvenidos al módulo de autoaprendizaje número 7 correspondiente a las asignaturas de Historia y Orientación. En este módulo abordaremos el mar Mediterráneo y su influencia en la configuración del mundo clásico, así con el propósito de caracterizar cómo cada uno de estos pueblos intervino y se relacionaron con sus problemáticas y desventajas, creando oportunidades para su desarrollo. Hemos venido trabajando en los módulos anteriores. Los objetivos de aprendizaje de la guía número 7 abordan en historia las características del mar Mediterráneo. Sin embargo, en esta guía abordaremos a partir de las ventajas y desventajas de este espacio ecúmene. Mientras que el Departamento de Orientación abordará resolver conflictos y desacuerdos mediante el diálogo a partir de la escucha empática y la búsqueda de soluciones de una forma respetuosa y sin violencia. Tal como lo habíamos visto en módulos anteriores, es necesario abordar en un primer lugar conceptos claves de este módulo que nos ayudarán a entender los contenidos que podemos desarrollar para el aprendizaje de este módulo. Así, uno de los primeros es el mar Mediterráneo, que ustedes ya conocen y que ya hemos trabajado en módulos anteriores. El mar Mediterráneo, como ustedes saben, es el escenario más importante de las civilizaciones occidentales y es la cuna ecúmene, es decir, donde habita entonces los principales pueblos que van a ser nuestra herencia, ¿sí? Por otro lado, tenemos el intercambio cultural. Como el espacio geográfico del mar Mediterráneo, entendido a partir de la interacción entre el ser humano, es decir, entre los habitantes de este lugar, y el espacio geográfico en sí mismo, la geografía en sí misma, nos ayuda a entender que este espacio del Mediterráneo es también un escenario de intercambios culturales. ¿Solo culturales? No, como ya sabemos, también es intercambio económico, también de ideas políticas y también, como lo vamos a ver más adelante, también de encuentros y desencuentros, es decir, de diferencias entre cada uno de estos pueblos. Así podemos identificar que el mar Mediterráneo representa ventajas y desventajas que ayudan a formar y desarrollar las civilizaciones. Por eso, cada uno de estos conceptos nos ayudará a entender cómo los habitantes del mar Mediterráneo resuelven sus conflictos de una manera provechosa, es decir, positivamente, viendo aquellas características que son de desventaja, viendo cómo podemos dar vuelta entonces esta situación que es un problema para generar soluciones. En el módulo pasado, el mar Mediterráneo presenta dos escenarios claves, que son dos penínsulas importantes. Por un lado tenemos la península de los Balcanes, conocida como la civilización griega. Por ahí tenemos entonces en esta imagen, en este mapa, que tal como ya lo sabemos, los mapas van a ser un método importante y una habilidad importante que tenemos que desarrollar para poder entender cómo el mar Mediterráneo ha desarrollado este escenario importante. ¿Qué quiere decir esto? Los mapas nos van a ayudar a entender cómo la geografía ayuda a estos pueblos a desarrollarse como una civilización de Occidente, en este caso los griegos. Acá tenemos tres partes de Grecia: la Grecia asiática, que es, como vemos en la parte de acá, la Grecia asiática, la Grecia insular, que son las islas que vemos en el mar Egeo, este de acá, ¿cierto? El mar Egeo. Y por otro lado tenemos la Grecia balcánica, que está ubicada en la península de los Balcanes, en este círculo naranjo de acá. ¿Sí? ¿Cuáles son las características de esta geografía de Grecia? Principalmente este territorio montañoso, ¿cierto? Lleno de islas, interrumpido, ¿cierto? Por otro lado, un clima cálido, marcado por 4 grandes estaciones del año que nos ayuda a la agricultura. Y también tenemos 3 zonas de desarrollo, como habíamos dicho, la península de los Balcanes, como la Grecia continental, insular y asiática. Ahora, ¿cómo podemos identificar a partir de este mapa espacios de unidad histórica? ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de un territorio que es geográfico, podemos
incluir además ventajas y desventajas que nos entrega la geografía, el lugar donde habitamos, ¿por qué habitamos en este lugar? ¿Sí? Esas son preguntas claves para poder desarrollar la guía. ¿Por qué los griegos y por qué los pueblos que se ubican en el Mediterráneo pretenden y buscan vivir en ese lugar y no viven en otro lado? ¿Sí? Habíamos visto ya en civilizaciones anteriores la importancia de los ríos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo entonces ahora el mar Mediterráneo cumple una función similar? Ahora, cuando hablamos de Roma, ¿cierto? Acá en la península itálica, ¿cierto? Este gran territorio, ¿cierto? Que está dentro del mar Mediterráneo, también tiene características que entregan una ventaja a esta civilización, como el clima cálido, la abundancia de tierras cultivables y dos corrientes montañosas que van a ser las cordilleras, perdón, no es una cordillera, es la cadena montañosa de los Apeninos y de los Alpes. Tenemos entonces un espacio que es de encuentro, que es el Mediterráneo, que encuentra y junta a todos estos pueblos, pero también es un escenario de conflicto, porque no solo presenta ventajas, sino también desventajas. Ahora, ¿qué diferencias existen entre diferentes pueblos del Mediterráneo? ¿Se desarrollan en este espacio de la misma manera? Es algo que vamos a tener que identificar en este proceso. Analicemos las imágenes. Tenemos entonces este organizador gráfico que nos demuestra también las desventajas de vivir en el mar Mediterráneo, porque no solamente este espacio y este escenario ecúmene nos demuestra privilegios y ventajas de vivir en este lugar, sino también se presentan como desventajas, ¿sí? Una posibilidad además de desarrollar soluciones frente a estas desventajas, ¿sí? Por eso es importante entender que frente a una problemática es importante generar instancias de soluciones, tal como lo hicieron entonces las civilizaciones de Occidente en el pasado. ¿Cómo lo hacen? Principalmente enfrentando estos accidentes geográficos, que es una desventaja, ¿cierto? Tenemos múltiples islas incomunicadas la una de la otra, un clima que en ocasiones determina veranos muy cálidos y secos y otros inviernos muy fríos, y una diversidad cultural que en el escenario entero de la geografía del Mediterráneo identifica los múltiples pueblos que tienen muchas culturas distintas y que en ocasiones pueden ocasionar diferencias entre los pueblos. Por eso mismo es importante identificar que a pesar de las desventajas, estas civilizaciones logran resolver sus conflictos y problemas a partir del diálogo, ¿sí? De la empatía, transformando este problema en una oportunidad. Por eso, las civilizaciones de la antigüedad buscan y ven en sus desventajas, en este caso geográficas que presenta el mar Mediterráneo, una instancia para generar una ventaja. Es decir, de una desventaja podemos llegar a una oportunidad de construir una ventaja. Ahora, ¿qué nos quieren decir las fuentes históricas? Como ya sabemos, las fuentes históricas no solamente pueden ser escritas, sino también los mapas, como vimos, o también imágenes. En este caso, ya vimos la importancia de los mapas y de los análisis cartográficos que hacemos. Ahora vamos a los textos. En este texto específico, que habla sobre el origen geográfico de Grecia, nos demuestra principalmente diferentes y múltiples características que tiene Grecia en torno a su geografía. Entonces, ¿cuál es el primer paso que tenemos que hacer? Primero, identificar cuáles son los elementos más importantes de la geografía de Grecia. Por otro lado, a partir de estos elementos, caracterizamos cómo es el mar Mediterráneo y el pueblo griego, ¿cierto? La formación de la civilización griega en este mar Mediterráneo. ¿Para qué? ¿Para qué caracterizamos? Principalmente para interpretar cuáles son las ventajas y desventajas que presenta el mar Mediterráneo en este proceso. A partir del análisis de las fuentes, entonces, resumimos esta información en este cuadro que nos presenta el módulo de autoaprendizaje, en donde luego de identificar, caracterizar e interpretar, podemos rellenar entonces este cuadro informativo para saber cómo es la cuenca del mar Mediterráneo.
identificando elementos claves, caracterizando el mar Mediterráneo e interpretando a la vida de sus habitantes. Así, chiquillos, llegamos a este desafío de escritura que nos presenta una forma entonces de poder abordar nuestras problemáticas, en este caso del mar Mediterráneo y de la geografía interrumpida, ¿cierto? Lo vemos entonces a partir de una solución. Así, el desafío de escritura nos presenta una perspectiva distinta. Pongámonos en el lugar de los griegos, de aquellos que vivían en el Mediterráneo. Y a partir de esto, entonces, imaginemos que somos guías turísticos que tenemos que ofrecer a los turistas cómo poder conocer el mar Mediterráneo. Para eso tenemos que hacer una ficha, entonces, creando un título creativo, escogiendo imágenes representativas. No olviden los hipervínculos, entonces, que hay también en alrededor de toda la guía, y incorporando cuáles son las características del mar Mediterráneo en relación a los pueblos que conviven. Sin embargo, lo más importante es evidenciar cuáles son las desventajas a partir de la búsqueda de soluciones, porque recordemos, efectivamente tenemos desventajas. ¿Son problemas para las primeras civilizaciones del Mediterráneo? Por supuesto. Sin embargo, son estos pueblos quienes buscan, a partir de estas desventajas, una forma de solucionar sus conflictos para crear una solución, ¿sí? Por eso es importante abordarlo desde esta perspectiva. Chiquillos, como ya saben, cualquier consulta, inquietud y comentario, no olviden comunicarse con sus profesores de historia, ya sea el curso en el que estén. Y si tienen alguna consulta con respecto a la visión que dio el Departamento de Orientación en esta guía, ahí está el correo de la psicóloga para que puedan contactarse con ella. Espero que este video haya sido de mucha utilidad para ustedes y que les haya gustado. Así que estén muy bien y nos volvemos a encontrar en otra oportunidad. ¡Chao!